Bien, continuando con el video anterior, lo que vamos a hacer acá es deducir el coeficiente complejo C sub n, ¿sí? Para la exponencial compleja. ¿Se acuerdan que en la deducción anterior, en un momento habíamos llamado a sub n menos ib sub n, todo sobre 2, c sub n, cuando hicimos el cambio de variable para compactar un poco más el resultado de la serie? Bueno, acá lo tenemos planteado. ¿Sí? C sub n igual a sub n menos i b sub n sobre 2. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos a sub n y b sub n, a los dos coeficientes trigonométricos de la serie, por las fórmulas que ya las hemos escrito en los primeros videos. ¿Sí? Entonces, el sobre 2 lo tenemos afuera como un medio por llaves, y el a sub n todos sabemos que es 2 sobre el período por la integral entre el semiperiodo negativo y el semiperiodo positivo, o entre 0 y el periodo t, o cualquier intervalo de longitud t, de la función f de t por el coseno de n omega 0t diferencial t. Luego viene menos ibn menos i por ibn, 2 sobre el período por la integral entre el semiperiodo negativo y el semiperiodo positivo, o entre 0 y el periodo t, o cualquier intervalo de longitud t, de la función f de t por el seno de n omega 0t diferencial t. Es decir, que acá tenemos el coeficiente a sub n y acá el coeficiente b sub n multiplicado por menos i. ¿Qué es lo que hacemos? Simplificamos el 2 que está fuera en el denominador con el 2 que aparece dentro en el numerador, en la fracción 2 sobre t. ¿Sí? Luego extraemos factor común 1 sobre t, que es lo que aparece delante de cada integral. ¿Sí? Extraemos factor común 1 sobre t, y como ambas integrales tienen los mismos límites, ¿sí? Como ambas integrales tienen los mismos límites, por propiedad de integrales, podemos escribirlas las dos bajo una sola integral, ¿sí? Entonces, ambas integrales las escribimos como una sola integral, y nos queda 1 sobre el periodo t, por la integral entre el semiperiodo negativo y el semiperiodo positivo, o entre 0 y t, de f de t por coseno de n omega 0t, menos i f de t por el seno de n omega 0t, y todo diferencial t. Hemos escrito la resta de las dos integrales bajo una sola integral. Si ahora miramos bien, en el integrando se repite la función f de t. Por lo tanto, podemos extraer factor común f de t dentro del integrando. ¿Sí? Entonces, en el paso siguiente nos queda 1 sobre t por la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2, o entre 0 y t, de f de t, que ya hemos extraído factor común, por coseno de n omega 0t menos i seno de n omega 0t, todo diferencial t. Y si ustedes recuerdan la fórmula de Euler que vimos en el video anterior, que relacionaba las exponenciales complejas con las trigonométricas, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, la resta, coseno de n omega 0t menos i seno de n omega 0t, usando la fórmula de Euler. Eso no va a ser otra cosa que la exponencial e a la menos i n omega 0t. Por lo tanto, en el paso siguiente, esta resta, este número complejo, lo vamos a escribir de manera exponencial. Entonces nos va a quedar de una manera más compacta el c sub n. El c sub n nos va a quedar como 1 sobre t por la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2, o entre 0 y t, de la función f de t por esa exponencial negativa, por e a la menos i n omega 0t diferencial t. Y acá hemos arribado al coeficiente complejo c sub n. Como ven, el coeficiente complejo c sub n se calcula con una sola integral, donde va a aparecer una exponencial negativa en este caso, ¿sí? Entonces, el coeficiente complejo c sub n va a ser 1 sobre el período por la integral entre el semiperiodo negativo y el semiperiodo positivo, o entre 0 y el periodo t, o cualquier intervalo, como siempre digo, de longitud t, de la función dada f de t por e a la menos i n omega 0t diferencial t. Fórmula válida para todo n entero. Acuérdense que dijimos que ahora en el campo complejo la variable n pasó a ser una variable entera, ¿sí? Y acá tenemos lo que yo les comentaba en el video anterior con respecto a la reducción a la forma trigonométrica. Es decir, si ustedes tienen ya la serie exponencial compleja y obviamente tienen el coeficiente complejo c sub n, vamos a ver ahora de una manera muy sencilla cómo podemos pasar del coeficiente complejo, o a partir del coeficiente complejo de Fourier, podemos deducir los coeficientes trigonométricos a n, b n
y a sub 0 para poder armar de una manera rápida la forma trigonométrica, que es la que tiene representación gráfica si quisiéramos representarla. ¿Sí? Entonces, a partir del coeficiente complejo, como hicimos hoy, c sub n igual a sub n menos i b sub n sobre 2. Recuerden que c sub n es dato, c sub n es lo que tenemos, y vamos en busca del an y del bn, que es lo que no sabemos. Entonces, como c sub n es un coeficiente complejo, c sub n va a ser una fórmula que va a depender de la variable n, pero va a tener la estructura de un número complejo, va a tener una parte real y va a tener una parte imaginaria, ese coeficiente c sub n. Entonces, ¿sí? Este complejo c sub n, como dijimos, va a tener una parte real de c sub n, más i por una parte imaginaria de c sub n, ¿sí? La parte real, la parte imaginaria. Y de este lado, lo que hacemos es el 2 mandarlo debajo de cada numerador y lo separamos convenientemente. Como a sub n sobre 2, el menos lo voy a juntar con el bn, por lo tanto vamos a poner más i por menos bn sobre 2. ¿Por qué lo escribimos de esta manera? Porque como ustedes bien saben, de álgebra y principalmente de álgebra de los complejos, dos números complejos en forma binómica son iguales si, solo si son iguales componente a componente. Es decir, la parte real del complejo del miembro izquierdo tiene que ser igual a la parte real del complejo del miembro derecho, y la parte imaginaria del complejo del miembro izquierdo tiene que ser igual a la parte imaginaria del complejo del miembro derecho. Cuando hablamos de la parte imaginaria estamos hablando de todo lo que multiplica a la unidad imaginaria, todo lo que multiplica a la i. Esa es la parte imaginaria, sin la i. Ojo con esto. Entonces, repito, igualando estos dos complejos en forma binómica, la parte real va a ser igual a la parte real, entonces vamos a tener que a sub n sobre 2 va a ser igual a real o la parte real de c sub n, y la parte imaginaria igual a la parte imaginaria, es decir que vamos a tener que menos b sub n sobre 2 va a ser igual a la parte imaginaria c sub n. Luego en el primer caso multiplicamos a ambos miembros por 2, en el segundo caso multiplicamos a ambos miembros por menos 2 y terminamos obteniendo que los coeficientes trigonométricos a sub n, ¿cómo se van a calcular? Los coeficientes a sub n van a ser se van a calcular como 2 veces la parte real del coeficiente c sub n, que c sub n es dato, ¿sí? Y b sub n, los coeficientes b sub n, se van a calcular como menos 2 veces la parte imaginaria de esos coeficientes c sub n. Entonces acá tenemos una forma rápida de obtener los coeficientes a sub n y b sub n para poder armar la forma trigonométrica sin tener que recurrir a la definición de a sub n y b sub n con las integrales, ¿sí? Ahora sí, fíjense que cuando volvemos a la forma trigonométrica, la variable n pasa a ser natural nuevamente, ¿sí? Porque ahora estamos en la forma trigonométrica. Y nos está faltando el primer término de la serie, el a sub 0 sobre 2. ¿Se acuerdan también que cuando hicimos la deducción de la forma exponencial compleja, en un momento determinado, cuando hacemos los cambios de variables llamando c sub n, c sub menos n, al primer término, a sub 0 sobre 2, lo habíamos llamado c sub 0? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Como c sub n es dato, ¿sí? Como c sub n es dato, simplemente en la fórmula del c sub n reemplazamos a la n por 0 y ahí uno va a tener el valor de c sub 0. ¿Y c sub 0 quién es? Y bueno, c sub 0 va a ser justamente a sub 0 sobre 2. Entonces, teniendo el coeficiente an, teniendo el coeficiente bn y teniendo a sub 0 sobre 2, teniendo estos tres elementos, ya podemos armar la forma trigonométrica, ¿sí?, de la serie de Fourier de una función f de t dada, ¿sí? Bueno, ejemplos de esto los tienen en los apuntes y ejercicios resueltos, donde van a ver que se les pide hallar la serie exponencial compleja, hallan la serie exponencial compleja usando las fórmulas que acabamos de deducir y luego reducir el resultado a una forma trigonométrica usando justamente esto que estamos diciendo acá. Una manera fácil a partir de la exponencial compleja, una manera fácil, ¿sí?, de llevarlo a la forma trigonométrica sin tener que meterse con las definiciones de las integrales en estos casos. Como dijimos, la exponencial compleja tiene la ventaja que se halla un solo coeficiente, ¿sí?, con una sola integral, pero la desventaja que no se puede representar gráficamente, que si quisiéramos representar algunas aproximaciones de la serie, sí o sí tenemos que recurrir a la forma trigonométrica, ya que la exponencial compleja no tiene representación gráfica.
Bueno, con esto terminamos la idea de la serie exponencial compleja y de la obtención de su coeficiente y cómo reducir todo a la forma trigonométrica. Nos vemos en el próximo video.